Amados, reunión 171, como les decía. Hoy va a ser desde Perú. Este mensaje viene directamente de Perú para el corazón de nosotros, los venezolanos, y con un contexto bien particular porque este mensaje, amados, es nada más y nada menos que el preámbulo de lo que Dios está avisando a sus hijos amados, a su iglesia. Y no solo en el contexto que lo vamos a conocer en Génesis 19, el capítulo 19, versículo 15 al 17, el texto central del mensaje, sino que Dios nos está hablando a todos cómo huir de todas aquellas cosas que nos hacen daño, maldad, la maldad que está avasallando este mundo. Y definitivamente el título de este mensaje que nos trae nuestro querido Cruz Trejo está titulado de la siguiente manera: escapa por tu vida mientras puedas hallar esperanza. El Señor quiere grandes cosas para nosotros. ¿Y cómo entender esto? ¿Cómo comprender de que el Señor puede enviar señales, barcos, luces, gente, animales, circunstancias, economía, situaciones de salud a nuestras vidas? Y aún así no entendemos y decimos, pero es que Dios a mí no me ha hablado, es que el Señor no me ha confirmado, yo quiero que me confirme, así, tal y pascual. Pero resulta que Dios habla y actúa a su manera. Así que pida al Señor discernimiento, abra su mente para que usted comprenda de qué manera le va a hablar el día de hoy, me va a hablar el día de hoy, nos va a hablar el día de hoy. Dicho esto, antes de entrar con el mensaje de nuestro querido Cruz Trejo, vamos a ver un video precioso que él nos está dando como antesala de este trabajo que está haciendo este mismo caballero que nos va a traer el mensaje hoy. Él mismo es especialista en hacer estos videos. Antes, saludamos a todo el equipo, a toda la gente que se conecta en las redes, a los hermanos que día a día, cada martes, hacen posible este tiempo de hombres de valor. Entonces, visiten nuestras redes sociales en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos también en nuestro website de Hombres de Valor. Ahí tenemos contenidos, blog y reflexiones para todos ustedes. Así que visiten estos espacios y sobre todo compártanlo. Dicho esto, señor Harold Biur, que está listo ahí en los controles máster en Argentina. Si tenemos ese video que ya lo fuimos escuchando al inicio, lo que se fueron conectando, ahora vamos a escucharlo y verlo. Así que disfrute esto. Vamos allá. La ciudad del pecado y la oscuridad, Lot y su familia fueron llamados a escapar. La misericordia de Dios les dio una oportunidad de dejar atrás la destrucción, el dolor y lo material. Amigo, escapa por tu vida, no mires atrás. La salvación es posible, en Cristo está. No te detengas, no te quedes, sigue la luz, la vida eterna te espera en Cristo Jesús. Los ángeles de Dios les dieron la orden de salir de la ciudad antes de la destrucción, pero la mujer de Lot no pudo resistir, miró atrás y se quedó convertida en sal. Amigo, escapa por tu vida, no mires atrás. La salvación es posible, en Cristo está. No te detengas, no te quedes, sigue la luz, la vida eterna te espera en Cristo Jesús. La enseñanza de este pasaje es clara y fuerte. Escapar del juicio venidero solo está en Cristo. La fe en Él nos salva de la condenación, nos da vida eterna en su amor y salvación.
salvación es un regalo que debes aceptar. Cristo te llama a dejar atrás el pecado y a seguirle con fe y sinceridad. Amigo, escapa por tu vida, no mires atrás. La salvación es posible, en Cristo está. No te detengas, no te quedes, sigue la luz, la vida eterna te espera en Cristo Jesús. Así que escucha la voz de nuestro Dios y sigue adelante sin temor y sin mirar atrás. La salvación recibirás, sin Cristo tú estás, sin Cristo tú estás. Y el galardón de la vida eterna te dará al final. Gloria a Dios. Hermoso video que resume una historia llena de mucho aprendizaje. ¿Cuál es tu Sodoma? ¿Cuál es tu Gomorra? ¿Cuál es ese lugar del cual debes huir? Salud, economía, vicios, tentaciones, maldad. Es un tema que hoy estaremos compartiendo con Cruz Trejo y para ello vamos a dar la palabra. Así que adelante, amado hermano. Buenas noches. Dios te bendiga. Cruz Trejo desde Perú. Buenas noches, amado hermano. Saludos a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Un contentamiento verles a cada uno, como siempre, pues, en estas reuniones tan maravillosas. Tenemos un tema muy interesante en Génesis 19:17, por lo cual vamos a leer directamente lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y cuando los ángeles lo sacaron, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas. Gloria a Dios. Qué oportuno el momento en que los ángeles dieron esa palabra tan poderosa a Lot. Este llamado a escapar por tu vida, como lo dijeron los ángeles, es una invitación a la salvación que Dios ofrece a cada generación, mis amados hermanos. Es por eso que en esta predicación veremos cómo el relato muestra, primeramente, la maldad del hombre en aquel tiempo, el juicio divino, la misericordia que salva y la esperanza que solo está en Cristo Jesús. Es por eso que cuando hablamos del contexto histórico, Sodoma y Gomorra eran ciudades situadas en las llanuras del Valle del Jordán, conocidas por su prosperidad, pero también por su depravación moral. Fíjate que la Escritura describe la corrupción de esa ciudad con claridad de la siguiente manera. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y más adelante sigue diciendo: y los hombres de la ciudad, los sodomitas, se acercaron a la puerta de la casa de Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La violencia, la inmoralidad y el rechazo al Señor era la norma en aquel momento. La frase conocer en el hebreo implicaba una intención sexual perversa, mostrando la profundidad de esa depravación. Es por eso que de allí, debido a tanta maldad y depravación, es que vino la gravedad de Dios emitir juicio a esas ciudades, así como lo dice en Génesis 19 del 24 al 25. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó aquellas ciudades en toda la llanura, y todos los habitantes de las ciudades, y todos los que crecían sobre esa tierra.
el juicio fue total y devastador. Un juicio que Dios emitió, pero también en medio de esa gran depravación se mostró la misericordia de Dios con Lot y su familia, porque Dios es justo, amados hermanos. Dios nunca, jamás va a actuar de una manera injusta contra nosotros. Y como lo dice la parte en 19 y 17, y los ángeles dijeron a Lot, escapa por tu vida y no mires atrás. Qué cosa tan importante. No mires atrás. Lot obedeció. Y dice, y Lot se levantó y fue a la puerta de la ciudad y se quedó allí, y los ángeles la sacaron fuera de la ciudad. Esto implica que la salvación de Lot y su familia es un cuadro de la gracia que salva a los que creen y obedecen. Tan importante lo que es la obediencia al Señor. En cuanto a este respecto, mis amados hermanos, haciendo referencia al pilar personal, puedo decir que en mi propia vida he experimentado lo que significa estar atrapados por pensamientos negativos en ese, vamos a decir, en esa Sodoma espiritual, por deseos engañosos, por la influencia del pecado y por el mundo que presenta todo como un atractivo, amados hermanos. Hubo momentos en que mi mente se convirtió en un campo de batalla, luchas internas, tentaciones que prometían placer momentáneo, recuerdos que intentaban arrastrarme otra vez a una vida sin propósito y sin Dios. Fue en medio de esa vida que llevaba, Dios trató a mi vida, porque hay un momento en que Dios trata con uno. Antes de que venga la destrucción a la vida de uno, empieza Dios a tratar de una manera especial. Y así como los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, vino la palabra de Dios a mi vida también, escapa por tu vida. Es ahí donde atendí ese llamado. Pero, ¿cómo vienen los métodos de Dios? Por cualquier vía, porque los caminos de Dios son misteriosos. Ya sea que te llame en medio de un conflicto, en medio de una enfermedad, en medio de un problema. Todas esas cosas son usadas como herramientas para Dios hacerte el llamado y para que tú escapes de la destrucción venidera que puede esperar aquel que todavía no ha querido obedecer al Señor. Es por eso, mis amados del mundo, aquí podemos nosotros denotar que cuando se trata de escapar de todas estas cosas, uno deposita de manera especial a través de ese llamado una gran esperanza. Es por eso que viene el título, escapa por tu vida mientras haya esperanza. Mientras hay una esperanza, entonces nosotros podemos acceder a esa esperanza. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Que muchas personas no lo ven de ese modo, es verdad. No lo ven de ese modo porque tienen diferentes tipos de criterios. Pero ustedes saben que a través de los tiempos se ha demostrado que el único que puede dar salvación a nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Fíjense que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Con esta declaración vemos el propósito de Dios de venir a sacarnos de esa Sodoma espiritual, de sacarnos de ese cautiverio, de sacarnos a nosotros de la servidumbre del pecado por medio de su palabra, llamándonos a una nueva vida
escapando de ella y a través de una esperanza que nos está dando Él a través de su palabra, amados hermanos. Es por eso que nosotros vemos actualmente que en muchas partes está la maldad multiplicada, la maldad de los hombres, así como hubo maldad en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así hay una maldad en este tiempo actual en los corazones del hombre. Porque, ojo con esto, cuando se habla de maldad, hay personas que aunque tengan 10, 20, 30 años yendo a una congregación, aunque haya personas que sean predicadores, sean líderes, sean pastor, pero no se han despojado de sus maldades, esas personas de verdad van a sufrir juicio, porque Dios manda a un arrepentimiento genuino de que nos despojemos de toda maldad y perversidad que tiene el hombre en su corazón. Por eso que Él dijo que quién iba a conocer el corazón del hombre que es perverso y engañoso. Solamente Él, el Dios del cielo, el Todopoderoso. Fíjate, en cuanto a la maldad, en 2 de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que de a Dios. Es algo tan tremendo como la maldad se ha puesto de una manera agresiva en estos últimos tiempos. Pero en medio de todo eso, en medio de la inmoralidad, ahí viene Dios para decir, escapa por tu vida. Porque dice que cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Porque es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos librarnos de lo que viene a esta tierra, así como lo dice en Isaías. Porque el Señor vendrá con fuego y su carro será como torbellino para descargar su ira y con furor y su reprensión como llamas de fuego. Y en 2 de Tesalonicenses dice, y el que no conoció a Dios y no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo será castigado con destrucción eterna y será excluido de la presencia del Señor. Así como Sodoma fue consumida, el mundo que rechaza a Cristo enfrentará la ira del Cordero. Es por eso, amado hermano, que viene la reflexión que hemos nosotros llevado de una manera secuente. Así como el Señor hizo la reflexión a través de el pasaje que ocurrió en Sodoma y Gomorra, actualmente sigue en pie ese llamado. Por eso que Él dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo soy la puerta, y el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es decir, amados hermanos, mientras haya una esperanza, hay un camino, hay una salvación que podemos nosotros optar hasta que sea demasiado tarde. Mucha gente cree que lo que se predica del juicio venidero y de la destrucción que va a venir al mundo es puro cuento. Pero déjenme decirle que mucha gente se va a perder por la incredulidad. Porque así como en el pasado no creyeron y vino la destrucción, así como pasó en los tiempos de Noé, así como pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, igualmente vendrá una destrucción que arrasará
con la humanidad, amados hermanos. Es ahí donde tenemos latente la salvación a nuestras vidas, de huir de todo lo que nos asedia, llámese conflicto familiar, llámese problema, llámese enfermedad, de huir aún de nuestras negativas, que a pesar de que Dios nos habla por diferentes medios, somos negativos. A veces no creemos de que el Señor nos está hablando a través de un hermano o a través de la palabra. Huir y escapar, hermano, de tantas cosas que nosotros nos han perjudicado por no ser obedientes a la palabra de Dios. De nosotros huir de nuestro propio ego, huir de nuestras propias maldades que se nos presentan cada día, porque una cosa es que uno diga que le sirva a Cristo y otra cosa es que uno sea libre de esa maldad. Cuando la persona tiene libertad en su corazón es porque toda la maldad ha salido de su vida por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo liberta. Es por eso que Pablo ahí dice que en la cruz Él nos redimió y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados para la transformación que va a tener el ser humano y despojarse del viejo hombre, de toda maldad en la cual ha tenido cautivo al hombre desde el principio de los tiempos. Es en ese sentido que nos proyecta el Señor a Cristo, la única esperanza en este momento, antes que sea demasiado tarde. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo en lo cual se ha hecho popular, pero que ha retumbado y le entra por aquí y le sale por acá como que si fuera un cono. Forzado le entra y le sale por acá grandote, como que si fuera... Porque es así, amados hermanos. Estamos en un tiempo difícil en el cual nosotros enfrentamos una batalla a diario como cristianos. Para entrar en las conclusiones, veníamos hablando primeramente de escapar. Escapa por tu vida. Pero también veníamos hablando de esperanza, que Cristo es la única esperanza. Porque realmente, amados hermanos, el mundo andaba sin Dios y sin consuelo, como lo dice la palabra. Todos muertos en delitos y pecados. Y que realmente teníamos un destino fatal sin Cristo. Pero dice que cuando se manifestó la gracia de Dios vino y nos salvó, que es Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que ver el Calvario, esa redención que hizo el Señor en la cruz, en el Calvario. Tenemos que verla, que es algo muy importante. Es aquí donde muchas personas no se han detenido a ver el sacrificio que el Señor hizo para poder darnos esa redención de todos los sufrimientos, de todo el vituperio, de todo lo que fue prácticamente Él golpeado para Él pasar, como dice por ahí, lacerado, golpeado, maltratado, ultrajado, derramando sangre gota a gota. Yo me pongo a ver qué sufrimiento tan tremendo pasó el Señor, pero que en ese sufrimiento estaba pensando en ti y en mí, amado hermano. Aún nosotros con todos nuestros defectos, con toda esa Sodoma espiritual que a veces nos quiere arropar, pero ahí está Dios y su misericordia a través de Jesucristo,
mostrándonos el camino a la salvación, mostrando la única esperanza que es Cristo Jesús, quien nos redimió, quien se prestó por amor para que nosotros obtengamos realmente una salvación maravillosa y un galardón que es la vida eterna, amados hermanos. Es aquí, haciendo resumen para entrar a la conclusión, se puede decir de manera concluyente que verdaderamente la maldad de Sodoma nos muestra lo que el pecado produce: destrucción y muerte espiritual, amados hermanos. También el juicio nos recuerda la seriedad de la justicia divina. Dios no miente. Por eso que hay que andarle con temor y temblor. Muchos tenemos, porque vamos a hablarlo así, de que Dios, no, Dios me perdona, Dios hace, pero Dios es fuego consumidor, amados hermanos. Así que hay que andarle siempre con reverencia, con temor. También se ve que la misericordia de Dios nos muestra que siempre hay una salida para todos aquellos que creen. Siempre tenemos una salida, amados hermanos. Y realmente aprovecho un segundo para decir esto. En estos días, una situación de salud que se me ha venido presentando, el enemigo me quería cautivar y me quería encadenar a algo que de verdad para mí era fatal. Y yo decía, pero bueno, si soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que pasar por acá? Pasé toda una noche de rodillas orándole a Dios porque tenía en mi cuerpo los nervios alterados, porque me llegaba aquí en mi mente que era algo maligno. Pero me apoderé de la palabra del Señor, que dice que tenemos que descansar en Él y que Él tiene el control de todo, amados hermanos. Ahí estaba huyendo de eso que me quería sembrar el enemigo. Ahí estaba escapando de mis luchas internas. Ahí estaba huyendo de aquello que me quería cautivar. Porque si Dios tiene el control de nuestras vidas, no podemos temer. Pero eso tenemos que vivirlo. No es por hablarlo, no es por decirlo, es que vivirlo, amado hermano. Si tú lo vives, uno con firmeza puede hablar con propiedad y puede decirle a otro, esto es así porque por ahí me hizo pasar el Señor por ese desierto. A todas estas, amados hermanos, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que solamente perseveremos para que tengamos nosotros esa salvación que Él nos quiere dar a futuro, amados hermanos. Y que cada corazón aquí presente responda al llamado, tome la mano del Salvador y sea contado entre los que escapan y reciben el galardón de la vida eterna. Amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Estas son mis conclusiones. Bendiciones para todos, mis amados. Un abrazo. Gloria a Dios. Gracias, Cruz Trejo. Amado hermano, Dios te bendiga. Un mensaje poderoso. Dios está hablando en nuestras vidas desde diversas áreas, pero fundamentado este mensaje en Génesis 19 podemos entender perfectamente el contexto al cual el Padre está buscando la integridad de aquellos que aman. Y el Señor mueve cielo y tierra para que nuestras vidas sean dirigidas hacia un destino sano, seguro y en paz. Bueno, escapa por tu vida. Excelente mensaje. Agradecemos, Cruz. Dios te bendiga mucho. Ahora vamos a escuchar la opinión de los que están acá en sala, a conocer sus aportes. Hemos visto a lo largo de este mensaje, amados hermanos, aspectos importantes como la misericordia de Dios,
al enviar sus ángeles, pero también hemos visto de una u otra forma la obediencia de Lot, la prudencia, pero también el enfoque de lo que fue la consecuencia de la desobediencia en uno de los tantos personajes de esta historia. Pero también había presente un juicio de Dios y también parte de las consecuencias de lo que trae a aquellos desobedientes que definitivamente el Señor aborrece. Vamos a comenzar con qué dice el pastor. Vamos a comenzar de un costado a otro. En este caso, vamos con Luis Carvajal para que nos dé su perspectiva de este mensaje y qué podemos tomar importante aquí, Luis. Buenas noches, Dios te bendiga. Adelante. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Bueno, fíjese, ya como decías tú, esa misericordia del Señor, una misericordia que se manifiesta, que empuja, ¿no? A pesar de la demora de Lot, a veces necesitamos esa intervención divina, esa intervención, una ayuda de otro para despegarnos de aquello que nos está reteniendo y que nos puede llevar a la perdición. La orden crucial en este pasaje era no mirar atrás. Mirar atrás es un símbolo de apego al pasado, a los errores, a las comodidades, a los placeres mundanos que sabemos que son destructivos. Debemos, para escapar verdaderamente por nuestra vida física, emocional y espiritual, soltar esa nostalgia tóxica y la carga del lugar que Dios nos está pidiendo dejar. En esencia, mientras haya una puerta abierta, mis hermanos, una voz de advertencia, una mano extendida como esperanza, debemos actuar con decisión en favor de nuestra salvación. Eso era lo que quería aportar. Excelente el tema de nuestro querido hermano Cruz. Bendiciones, felicitaciones. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén. Excelente reflexión, Luis. Tendremos estos y más contenido en nuestro blog de Hombres de Valor respecto a este tema y a este enfoque que Luis también nos ha dado. Y estaremos compartiendo. Recuerden, las redes sociales, amados, son un instrumento para evangelizar, para compartir, para invitar y sobre todo para meditar en estos contenidos. Usted después que ve este mensaje, lo vuelve a colocar en YouTube, lo comparte con un hermano, un amigo, un familiar, le saca punta a eso y realmente bendice a otros, sobre todo desde su perspectiva, desde su comentario, su opinión. Por eso Luis también y todos los que nos hacen este aporte, es muy valioso para nosotros los contenidos que tenemos acá. Fíjense ustedes que también presente estuvo la obediencia. ¿De qué manera podemos ver la obediencia, José Mancilla? ¿De qué manera la obediencia estuvo presente también en esta historia? ¿A través de cómo y por qué, José? ¿Qué nos puede aportar? Adelante, te bendiga. Gracias, Menones. Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos. Excelente tema, Cruz. Gracias por traerlo a nuestra vida, porque es una exhortación, un llamado pues a la obediencia de la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero basarme en el versículo de Lucas 21:36, ¿no? Donde dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es un pasaje que se habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace precisamente un llamado a la obediencia, a que, sobre todo a la oración, y que estemos velando para que seamos dignos de que podamos escapar de todas estas cosas que están viniendo y que poco a poco se van acercando más, porque el tiempo ya se está cerrando, ya la puerta, el Señor está a la puerta, su venida está cerca. El mundo, vuelto un caos, se está mostrando de que la palabra una vez más está revelada en el mundo, para que el mundo sea obediente y se aboque a la obediencia a lo que Dios está diciendo. Pero bien lo dijo Cruz, todo el mundo más bien ve buscar de Dios, de escapar de esta situación, de lo que viene, y de buscar de salvarse a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues estamos como en los tiempos de Noé, pues. Estamos ignorando las cosas,
la gente se está dejando llevar por el afán, no se está orando, no se está buscando de Dios y no se está dando cuenta que todavía hay esperanza. Entonces, bueno, mi consejo y llamado a la obediencia, a la palabra de Dios, como bien lo he dicho Menores, que es que nosotros leamos la Biblia, estemos orando para poder ser dignos de escapar, dice aquí, porque es que si una persona no vela, no ora, pues va a ser difícil de ser digno de escapar de todas estas cosas que se acercan. Entonces tenemos que estar Amén. preparados y además dice, estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, Así hay es. que ponerse de pie. La única manera que una persona esté en pie es cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, que es el que nos sostiene. Amén. Así es, Entonces, amén. bueno, ese era mi aporte. Gracias. Gracias, amado hermano. Gracias por traer a- al contexto este importante punto, como es la santidad, como es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entendiendo que los tiempos son difíciles y complejos y el llamado es para aquellos que definitivamente guardan su palabra. Pero también las consecuencias y la desobediencia forma parte de esta historia en otro contexto, pues a países, a naciones, les pasan factura. Y creo que una de esas consecuencias de la desobediencia ha sido nuestra propia nación. Pero para no entrar específicamente en el contexto de nuestra amada Venezuela, entendemos que personas o autoridades fueron desobedientes y trajo consecuencia a esto, moral, espiritual y sobre todo sobre generaciones que han querido arrastrar. Pero Dios en su misericordia muestra también que a través de esta historia, a alguna persona que fue desobediente, quiero que me lo diga Juan Carlos, ¿cuál es la consecuencia? Como lo vimos en esta cita. Juan Carlos, dame tu opinión ahí, por favor, de la desobediencia. ¿Qué pasa ahí? Sí, buenas noches, Dios le bendiga, hermano. Bueno, sí, aquí vemos, bueno, le damos gracias al Señor primero por el tema, por la palabra que nos trae, le damos la gloria a Dios. Sí, aquí vemos realmente la desobediencia cuando evidentemente el Señor, bueno, va a hacer este, declara que va a destruir la ciudad y manda a la familia de Lot para que huyan, pues, en la misericordia, como acabamos de compartir con los hermanos, pero vemos que en eso estamos, lo traemos a estos tiempos, ¿verdad? El Señor nos da las instrucciones, nos da la dirección, nos da los mandatos y los principios, cómo debemos de vivir, y no podemos volver y no podemos mirar atrás. Debemos ser obedientes, mi hermano, aún cuando no entendemos muchas veces el propósito o quizás los designios de Dios para nosotros, a veces es complicado un poco comprenderlo, pero más, sin embargo tenemos que ir adelante en obediencia. El Señor le dijo que salieran del lugar que iba a ser destruido, él y su familia. Y bueno, lamentablemente la esposa, pues, y vemos en esta parte, en esta porción de la palabra, cómo volvemos a ver al pasado, volteamos a ver al pasado y tenemos que, esto nos enseña que no podemos volver o voltear al pasado. Esto también me lleva a la parte cuando el pueblo de Israel, el Señor los liberta y está en el desierto y los saca para que, como nos ha sacado a nosotros de ese desierto, para que le sirvamos. Y el pueblo añoraba cuando estaban en ese tiempo de esclavitud. Y muchas veces nosotros, porque pasa lo siguiente, que vemos como antes teníamos una vida y muchas veces esa vida la añoramos, esa libertad de hacer cosas y cosas que no le agradan al Señor, pero puede pasar que volteemos a ver eso y el Señor no nos enseña por medio de su palabra, ya el pasado hay que soltarlo, poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada en el llamamiento que el Señor nos ha hecho y seguir y perseverar hacia adelante. Bueno, quería compartirles, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Gracias, amado Juan Carlos. Siempre tú tan elocuente con tu contexto también bíblico, muy importante. Pero mira, dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 22.
El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él se refugian. Y precisamente esta área donde buscamos el refugio, realmente lo que Dios tiene predeterminado, también está fundamentado en el libro de Apocalipsis 19:15. Dice que menciona el lagar de la ira de Dios, que se relaciona con la soberanía y el poder de Dios sobre las naciones y el juicio divino. Recuerdo también cuando hablaba mi hermano en su primera participación respecto a Noé. Dios siempre buscando de orientar al pueblo hacia el bien y la gente siempre buscando volcarse hacia el lado contrario en desobediencia. Los tiempos ya avisoran que nuestros tiempos finales serán cada día más perversos, generaciones de maldad, de víbora, y donde lo bueno le dirán malo y lo malo le dirán bueno. Entonces, partiendo de ese juicio de Dios, yo quisiera también que Víctor Manuel, que está ahí, que nos pueda hacer ese aporte. Víctor, ¿de qué manera nosotros, más allá de buscar el rostro de Dios y orar, de comprometernos cada día a vivir en santidad, como decía también Luis, podemos nosotros entender de que no podemos poner más nuestra mirada en el pasado, sino hacia el presente? ¿Qué más podemos aportarle a este tema, hermano Víctor Manuel? Adelante. Gracias, Humberto. Gracias, Cruz. Y el aporte de cada uno de los que han hablado hasta ahora ha sido sustancial, ha sido de mucha importancia. Estaba escuchando el aporte, lo que nos trajo hoy Cruz Manuel, y recordé el pasaje bíblico. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Hermanos, no somos cualquier cosa, ¿sabes? No somos cualquier cosa, hermano. Y es una cosa que hasta me conmueve porque a pesar de que esa naturaleza desobediente que tenemos que darnos cuenta, hermano, que estamos apartados, que no nos podemos parecer al mundo, que tenemos que alumbrarle la vida a otra persona. Tenemos que decirle a otro hermano, hermano, usted no está bien, usted está mal. Es eso, a pesar de que sí fuimos, y lo admito, hermano, es algo que estoy diciendo aquí delante del Señor, que para poder darme cuenta en la miseria y en la inmunda que estaba, tenía que darme cuenta del error. Entonces es importante, hermano, que podamos reflexionar acerca de que fuimos llamados, fuimos escogidos. La información que tenemos dentro de nosotros no la tiene cualquier hombre, no la tiene cualquier hombre. Con lo que tenemos nosotros podemos restaurar a muchos hombres, muchas familias, muchos matrimonios. Es eso, hermano, es eso. Gracias, Cruz. Gracias, Humberto. Gracias, muchacho. Gracias, amado hermano, por esa cita también. Importante aporte. Bueno, amados, hemos escuchado las opiniones de cada uno de ustedes. Ha sido un tema interesante para verlo de diversos enfoques, con un principio bíblico importante: obedecer a Dios, honrar al Padre, guardarnos en santidad, perseverar en la oración, buscar el rostro de Jesucristo, no jugar con la tentación, el pecado y la maldad. Un mundo perverso, malo, fornicación, muerte, barbaridades, que el Señor quiera una vez más desaparecer pueblos y naciones de esta manera. Habla mucho, porque el amor de Dios realmente Él lo está volcando por doquier. ¿Y qué estamos haciendo en estos tiempos de maldad? Dándole la espalda al Señor. ¿Y qué está esperando la humanidad? Los últimos tiempos, el bonus track para buscarle.
Busquemos nosotros realmente de limpiarnos, de santificarnos, de vivir en coinonía, en hermandad, en ejemplificación del amor de Dios para con los nuestros. Es complejo, es difícil, es cuesta arriba más para el cristiano, sí, pero no es imposible. Fíjense ustedes lo que pasa en Argentina. Yo vengo de allá y Harold está allá todavía. Harold está criando a sus muchachos allá arriba. Que me lo diga Harold en estos 2 minutos. Harold, ¿cómo estás luchando tú para mostrar lo bueno en medio de un mundo de tanta maldad con tus hijos? Háblame tú de eso, Harold. No, no es fácil, hermano. El tema aquí en Argentina es un tema cultural y que básicamente la manera como es la tendencia argentina es que copia lo europeo, ¿no? Y en estos días estaba hablando con una persona que estaba arreglando una computadora y él decía que el argentino no lo quiere nadie afuera, porque el argentino es creído, el argentino se cree lo mejor del mundo, me lo dijo él mismo, ¿no? Y eso data o dice mucho de lo que el argentino representa como cultura. Decía, pero es un tema cultural, no es algo del argentino. Entonces fíjate que el argentino se cría así. Y lo que van copiando los muchachos es lo que ellos en la sociedad van absorbiendo. Entonces es una tarea muy difícil para nosotros en una sociedad como esta, la crianza de un muchacho. Amén, amén. Es un punto, un ejemplo que están poniendo. Estamos pisando tierra. Año 2025, la maldad desbocada. Un niño puede fácilmente ir a una autoridad y poner la denuncia en una policía porque su papá le dio 3 correazos porque no quiere hacer caso. ¿Sabían ustedes eso? Eso en Argentina. Y tenemos que nosotros criar a nuestros hijos en el Evangelio, en la palabra. Adelante, Luis, dime. Sí, hermano, disculpe que faltaba esa parte, que es importante que en gran cantidad de reflexiones que hemos tenido, ameritan de una comunión y de una relación con Dios muy apegada. En aquel entonces el Señor envió a Lot y a su familia a Los Ángeles. Realmente ahorita la tenemos un poco más difícil. Es decir, debemos estar más aferrados a lo que el Señor quiere decirnos, afinar el oído nuestro para que entendamos que es verdaderamente el Señor el que nos quiere guiar a su salvación.